Bienvenidos al inicio del capítulo. No olviden dejar su like, suscribirse y contarme qué les parece en los comentarios. Su apoyo es fundamental para decidir si sigo adelante con este proyecto. Un saludo a todos. Lo que sigue, resulta, es solo el comienzo de la noche. ¿Es incorrecto hacer el amor con mi diosa? Capítulo 4. Por supuesto, Bel seguía siendo un hombre joven. Y aquella había sido una noche de emociones explosivamente intensas. Diosa. MMM. Pode. Si no estás muy cansada, ¿podemos volver a hacerlo? Jaja. Justo iba a preguntarte lo mismo. No vas a dormir nada esta noche, Bel. Te voy a dejar seco. Resultó que Estia terminó lamentando esas palabras 4 rondas después, cuando, producto de una mezcla entre el agotamiento y el rápido aprendizaje de Bel, llegó a un clímax tan intenso que se desmayó. Pero después de eso, los dos durmieron felices y cómodamente en los brazos del otro. Gimiendo adormilada, Estia se despertó lentamente con la luz de la mañana cayendo directamente sobre su cara. El sótano de la iglesia estaba bastante bien iluminado para sus propósitos generales e incluso lograba captar una cantidad respetable de luz al mediodía, pero seguía siendo un sótano. En estos días, Estia se había acostumbrado mucho más a la luz de las piedras mágicas cuando estaba en interiores en lugar de la luz solar real. Lo cual es decir que, mientras su conciencia solo regresaba lentamente, de inmediato notó que algo era diferente. Lamentablemente, el profundo cansancio y el hecho de que esto se sentía incluso más temprano de lo normal hicieron que esos pensamientos llegaran despacio, como si se estuvieran abriendo paso a través de una neblina. Lo primero que notó fue que estaba desnuda. Eso fue más que suficiente para espabilarla varios grados. Estia no había sido de las que dormían desnudas incluso antes de haber comenzado a compartir cuarto con otras 2 personas. Lo siguiente que notó fue que, a pesar de eso, no tenía frío. No tenía frío en absoluto, porque Bel estaba tendido completamente envuelto a su alrededor. Eso en sí mismo no era demasiado inusual en estos días, pero el hecho de que ella estuviera igual de envuelta alrededor de él, estando desnuda, era El mundo de Estia se detuvo en seco. Bel también estaba desnudo. Tragó con fuerza, un escalofrío embriagador recorriéndola mientras se deleitaba en la sensación de su cuerpo desnudo apretado tan deliciosamente cálido y reconfortantemente fuerte a su alrededor. HGG. Por fin los recuerdos de la noche anterior comenzaron a encajar en su lugar. Y el rostro de Estia ardió de rojo brillante mientras una sonrisa mareada se apoderaba de su cara. Por fin le había confesado su amor. Él por fin había admitido todo lo que lo frenaba. Ella había hecho todo lo posible por ayudarlo, por ser la diosa que quería ser para él. Él por fin había podido aceptar su amor. Él la había besado. Le había dicho que quería estar con ella para siempre. Ella había. Los pensamientos corrieron a través de ella en una avalancha y Estia se apretó todavía más fuerte contra él en respuesta. Riendo felizmente, enterró el rostro en su pecho, simplemente saboreando la sensación de estar con él. Ahora que la adrenalina y los deseos de la noche anterior se habían enfriado un poco, la sorpresa de todo lo que había ocurrido y de cuán rápido había ocurrido se instaló en ella. Habiendo sido virgen desde el amanecer de su existencia y dada la naturaleza inmutable de los dioses, siempre había dado por sentado que seguiría siendo exactamente así. Estia nunca había esperado que ella, de entre todas las personas, terminaría teniendo relaciones en la primera cita. Bueno, se consoló a sí misma, no era realmente la primera cita, y ella vivía con Bel, era su diosa, y mientras no explicara los detalles exactos, ninguna de las otras deidades podría burlarse de ella por eso. Podía imaginarse perfectamente lo que diría Atenea, sin hablar de Artemisa. Bueno, da igual. No me voy a preocupar por nada más ahora mismo.
A medida que su cuerpo se despertaba completamente, Estia podía sentir cuántos de sus músculos estaban tensos y adoloridos. Incluso acostada así, podía sentir el dolor sordo alrededor de sus muslos, como si hubiera jalado músculos que ni siquiera sabía que tenía. Pero incluso ese malestar era insignificante comparado con el puro calor que podía sentir irradiando de su vientre y la forma en que todavía podía percibir la sensación que persistía de que él la había llenado completamente. Un suave gemido escapó de los labios de la pequeña diosa mientras esas sensaciones la envolvían, trayendo consigo un leve fulgor posterior de la dicha en la que había pasado tanto tiempo sumergida. La llama sagrada dentro de ella comenzó a arder de nuevo, y pudo sentir un suave calor húmedo comenzando a extenderse desde su núcleo. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de extender la mano para despertar a Bel, otra, terriblemente tardía, toma de conciencia finalmente la golpeó. Ella estaba desnuda. Él estaba desnudo. Habían pasado la mayor parte de la noche teniendo relaciones. En el lugar de otra persona. GHACK. En lugar de un ronroneo suave para despertar a su amante dormido, Estia se sacudió en su lugar con un grito sofocado, mirando alrededor de la pequeña librería con horror. Su vestido había sido pateado hasta el pasillo. ¿Cuándo se lo había quitado siquiera? ¿La segunda vez? ¿La tercera? La chaqueta de Bel colgaba sobre una pila de libros. ¿La había lanzado ahí después de haberse inclinado sobre el borde del sofá? Sus brazaletes estaban tirados en lados opuestos del cuarto. ¿De verdad había tenido tanta prisa por quitárselos? La camisa de Bel era lo que había estado usando como almohada sobre su brazo. ¿Lo habría hecho él por ella? Qué considerado de su parte preocuparse así. Y lo más aterrador de todo, el cuarto entero apestaba a sexo. Bel. Bel. Despiértate. Por fortuna, el joven aventurero captó las cosas un poco más rápido que ella, y después de solo unos minutos de pánico frenético, los dos estaban vestidos, el cuarto había sido más o menos recompuesto, las ventanas estaban abiertas de par en par y el sofá era, agradecido por sus servicios mientras cada uno rezaba en silencio para que no quedaran manchas ni olores persistentes de la noche que habían pasado sobre él. Ok. Bel, yo creo que esto va a... Ve tú a casa, yo me quedo aquí a ventilar el lugar. Sin ninguna experiencia en esta situación, ninguno de los dos tenía la menor idea de cuánto tardaría en disiparse el olor y obviamente no podían irse dejando las ventanas abiertas. Al final, Estia concluyó que Bel debía seguir con su día como de costumbre y ella se quedaría, si el dueño llegaba, podía simplemente decir que había entrado temprano a leer un poco. No era un plan perfecto. El hecho de que ella misma oliera igual de fuerte a sexo era definitivamente un problema. Si no hubiera estado tan mortificada con toda la situación, Estia le habría rogado que enviara a Alfia a vigilar el lugar mientras ella se escabullía a darse un baño. Pero al final, concluyeron que era lo mejor que podían hacer. Ah. Espera un segundo, Bel, diosa. Lo detuvo justo en la entrada, después de que se había puesto los zapatos y estaba abriendo la puerta para salir. Solo antes de que... Aquí. Esta vez, Estia tomó la iniciativa. Tomándolo suavemente del cuello de la camisa, se estiró hacia él y apoyó los labios en los suyos, encontrándolo en un beso de despedida breve pero lleno de amor. De diosa. Jeje, bueno. Buena suerte hoy, Bel. Te quiero. Cuídate mucho, ¿sí? Lo haré. Yo también te quiero, diosa. Se miraron el uno al otro como un par de tontos después de eso, ruborosos y sonrientes durante varios largos segundos mientras él jalaba su chaqueta y ella se movía en su lugar, hasta que él inclinó la cabeza con respeto y ella reprimió las ganas de volver a besarlo, y finalmente se fueron cada uno por su camino. Pasando por los baños públicos, Bel se lavó el sudor y los olores antes de dirigirse a casa, llegando a una ceja arqueada de Alfia mientras cruzaba la puerta. La ex aventurera de nivel 7, por supuesto,
no había dejado de notar que ni él ni su diosa habían regresado a casa la noche anterior. Sin embargo, a diferencia de la vez después de su pelea con el Silverback, al menos esta vez no lo presionó para que le diera información. En cambio, lo dejó, solo ligeramente incómodo, hacer sus preparativos para el Dungeon y para el día que tenía por delante. Estia, por su parte, se quedó sola y muy incómodamente en la librería durante más de una hora antes de darse cuenta finalmente de que era domingo y de que no necesitaba preocuparse por qué llegara el dueño. Después de soltar un suspiro de alivio, seguido de un suspiro de decepción por haber sacado a Belle tan rápido, se dio cuenta de que no tenía ninguna prisa por volver a casa y enfrentarse a las preguntas que Alfia pudiera tener sobre la noche anterior. Y así, sacó un libro de una de las pilas donde había guardado sus favoritos y se dedicó simplemente a disfrutar de la mañana y del ambiente del lugar. Desde que Hefesto la había echado, ese lugar siempre había sido su único santuario, siempre había sido especial para ella. Ese sentimiento se había intensificado enormemente cuando inscribió a Belle aquí. Era donde su familia había comenzado, y donde había empezado su conexión con el hombre que amaba. Y ahora era todavía más especial. Y así, añadió otro ambicioso objetivo a sus muchas lejanas aspiraciones. Después de que por fin fuera rica y famosa, después de haber derribado a Loki de ese pedestal suyo y de haberse establecido como una de las principales familias de Horario, Estia compraría ese lugar, o pagaría por su protección sin importar qué. Cuidaría de esa tienda y ese cuarto como un lugar sagrado para la familia Estia. Bueno, al menos era un bonito sueño. Por ahora, solo se alegraba de que la brisa de la mañana llenara el lugar con un olor agradable y se llevara las evidencias de su noche de pasión. Mientras tanto, en la torre que dominaba la gran ciudad, muy por encima y lejos de cualquiera de las preocupaciones de la familia Estia, mientras Belle realizaba su rutina preparándose para el día, la diosa de cabello plateado más famosa y adorada de Horario se retorcía perezosamente entre sus lujosas sábanas de seda, resistiendo la necesidad de levantarse para el día que la esperaba. Freya solía despertarse mucho más temprano que esto y en verdad llevaba, mayormente, varias horas despierta. Ya iba con retraso. Había trabajo que hacer y ya estaba atrasada. Debería llamar a Horn para que le arreglara la ropa o el baño y prepararse para el día. Ninguna de esas consideraciones cruzó siquiera por su mente mientras caminaba por el cuarto, haciendo rodar la cabeza sobre sus hombros y sacudiendo su largo cabello plateado como una cascada por su perfecta y desnuda espalda. Podría haberse quedado cómodamente caliente bajo sus cobijas un rato más. Lo habría hecho. Excepto por él. Ya conocía su horario, lo conocía a la perfección. Estaría terminando justo ahora sus preparativos de la mañana, estaría cerrando la puerta del sótano de la iglesia detrás de él y en un momento estaría a la vista. Su alma sería una visión inconfundible, incluso desde el otro extremo de la ciudad, incluso desde las imposibles alturas de Babel. Había mucho que debería estar haciendo. Pero Freya era una diosa indulgente, así que se permitía el capricho. Tarareando suavemente, mojó sus labios con anticipación. No necesitaba ningún tipo de alarma ni recordatorio para conocer su horario, lo había internalizado hasta el fondo de su alma. Debería estar entrando a la vista justo ahora. Dando un brusco respingo, el mundo de la diosa de la belleza se detuvo a su alrededor de golpe. Su mandíbula se desencajó y sus ojos se abrieron de par en par. No había ni rastro de somnolencia ni de letargo en ella ahora. ¿Qué? Sus pies pisaron con cuidado la alfombra, luego más rápido, y cada vez más rápido, hasta que estaba corriendo hacia la ventana de pared completa al otro lado de su cuarto. Su vista divina significaba que la distancia entre ellos no importaba en absoluto, no cambiaba ni un ápice la claridad con que podía verlo. Pero la necesidad de acercarse más a él, de estar más cerca de él, aunque solo fuera 1 metro, aunque solo fuera 1 milímetro, la llenó de una urgencia intensa. Y por supuesto, Freya nunca había sido de las que se resistían cuando se trataba de él. Bao, susurró su nombre y se corrigió. Odr. Decir que apenas lo reconocía sería incorrecto.
Podría haberlo encontrado en una multitud de billones. Podría haber identificado su alma en una innumerable multitud solo por la sensación de ella. Pero no se parecía en nada a lo que esperaba. No se parecía en nada a lo que estaba preparada para ver. Y la visión la golpeó con toda la fuerza de un minotauro en carga. NGH. La brillante luz blanca de su alma, la suave y pura visión que había visto, que había quedado tan completamente grabada en su ser, brillaba más intensamente que nunca. No era más fuerte que antes, ni más refinada ni más poderosa. Su recipiente seguía siendo tan delgado como siempre había sido, seguía siendo el mismo débil, maravilloso, ingenuo y sincero aventurero de nivel 1 del que se había enamorado tan completamente. Y sin embargo, de alguna manera ardía con un sentido que solo podía interpretar como convicción. El núcleo mismo de su alma, la pura esencia blanca que le había robado el corazón, estaba más resuelta y más determinada de lo que jamás hubiera creído posible en un chico que solo había descendido al Dungeon por primera vez unas pocas semanas antes. La vista de él siempre era suficiente para acelerarle el corazón. Pero verlo así, que este increíble cambio en él fuera la primera imagen que veía al amanecer de su día, era como un regalo, un presente que él mismo le había preparado, una ofrenda del alba entregada directamente a su alcoba. Las caderas de Freya se columpiaron hacia adelante con hambre, y fue solo entonces cuando se dio cuenta de que ya estaba apretada contra el cristal. Su cuerpo ni siquiera había registrado el frío del vidrio, no con la concentración que tenía puesta en él, ni con la forma en que su sangre corría caliente por sus venas en contraste. Con los ojos fijos en la perfecta luz blanca frente a ella, los pezones desnudos de Freya se presionaron con firmeza contra el cristal, deslizándose hacia arriba y hacia abajo mientras restregaba el cuerpo con anhelo contra el panel. Miodr, gimió, sus palabras roncas y sin aliento, cargadas de un deseo que solo sentía por él en estos días. ¿Qué te pasó? NGNN. ¿Quién te hizo esto? Ajá. Ah. ¿Te afectaron las palabras que te susurré? La diosa de la belleza no recibió ninguna respuesta. Pero tampoco habría aceptado ninguna. No había nada ni nadie que pudiera distraerla de esta vista y este momento ahora mismo. Sus caderas se deslizaron hacia atrás del cristal, apenas lo suficiente para poder deslizar la mano hacia abajo entre sus piernas, y entonces los gemidos de Freya resonaron más fuertes y más largos, llenando el cuarto y su alma con su deseo. Ya estaba cruzando hacia la avenida principal de Horario. Era imposible que se equivocara sobre lo que vendría después. Bel Odr se detendría en la anfitriona de la fertilidad para hablar con SYR y hacer que le preparara el almuerzo para el día, luego se encontraría con su porteadora Plum y entraría al Dungeon. A pesar de cuán impulsiva era Freya, había tenido planes, había tenido intenciones, incluso si solo había salido de la cama a tiempo para verlo a primera hora de la mañana, había querido ir a verlo, encontrarlo en el camino. Todavía podría lograrlo si salía ahora. Si se ponía la ropa y llamaba a Otar, podría tenerla allí en un abrir y cerrar de ojos. La voz de Freya resonó con arrobamiento por el cuarto mientras la pierna izquierda se le levantó del suelo, empujándose con desesperación y avidez contra el cristal que lo separaba. Era imposible. No podía irse. No podía ni moverse. No podía soportar apartar los ojos ni por un segundo. Pronto se escaparía de su vista, estaría en el Dungeon el resto del día y no volvería a verlo hasta la tarde. Tenía que saciarse antes de entonces. Tenía que grabar esta vista y este recuerdo en su mente para que la acompañara hasta que él regresara. Al final, a pesar de todo lo que se suponía que debía hacer, Freya finalmente salió tropezando de su cuarto un poco después del mediodía. Con el rostro colorado por el esfuerzo, brillante de sudor y con su perfecto cabello plateado espantosamente despeinado, atravesó el apartamento en piernas temblorosas. Hundiéndose de algún modo con gracia en su asiento habitual, le ordenó a Otar que le trajera comida y a Jon que le preparara un baño. Y entonces se quedó dormida en un agotado cabeceo justo en ese lugar. Y ya estaba perdonada. Ante final del capítulo.
Nota del autor, y aquí estamos. 3 capítulos adentro y Belle ya ha perdido la virginidad y ha reclamado la castidad no tan eterna de una de las 3 vírgenes celestiales. Bueno, quizás eso no sorprende a nadie dado cuántas veces las novelas enfatizan cuán rápido se mueve él. Espero que la escena de intimidad haya fluido bien, en realidad es la primera de este tipo que escribo en un tiempo y creo que me dejé llevar un poco por todas las emociones entrelazadas ahí. Las siguientes serán sin duda un poco más moderadas, especialmente a medida que se involucren más chicas y quiera incluir a varias en un solo capítulo. Por ahora, bueno, es el primer paso de Belle a un nuevo mundo, así que me pareció apropiado que fuera con su diosa y que fuera algo bastante significativo. Y por supuesto, Freya va a tener una reacción tan visceral ante cualquier cosa que haga brillar el alma de Belle, ¿verdad? Vamos, todos sabemos que algunas de las mejores partes del anime de DanMachi son cuando Freya le ha enviado algún nuevo enemigo a Belle y prácticamente se aprieta contra el cristal mientras gime de deleite, observándolo alcanzar nuevas alturas. O al menos, eso es algo que disfruto mucho y que quería incluir. Probablemente puedan adivinar la trayectoria del arco de Freya a partir de esta escena y definitivamente la veremos más en los próximos capítulos, aunque no tomará a Belle directamente de la mano por un rato todavía. ¿Y por qué está tan feliz? Bueno, no puedo imaginar que solidificar un amor de por vida con una mujer que atesora tan profundamente como esta pueda jamás disminuir la pureza del alma de Belle. Y estoy seguro de que todos podemos imaginar que hacer el amor con Ice, o con cualquier otra mujer que realmente ame, tendría un efecto idéntico. Probablemente no necesito explicar esto directamente, pero he visto cierta confusión al respecto en el pasado, así que solo para mayor claridad, mi lectura, y la forma en que lo escribiré, es que Freya no tiene visión omnisciente de Belle. Su vista divina es suficiente para verlo desde lo alto de la ciudad en su torre. Ese es el punto de por qué tiene un apartamento en Babel, para poder mirar sobre toda la ciudad, lo cual, desafortunadamente para Belle y Ice, incluye las murallas superiores de la ciudad donde entrenan. Sin embargo, no puede ver a través de las paredes más que cualquier otra deidad, y no puede verlo en el Dungeon. Para circunstancias especiales, como con su Pelen, Ea original contra el Minotauro, ha pedido permiso a Urano para usar su espejo de adivinación. Bueno, con eso es suficiente de mi parte. Una vez más, este iba a ser un capítulo más largo que dividí cuando me di cuenta de cuánto estaba creciendo. Lamentablemente, no he escrito mucho más allá de este punto, así que la próxima actualización no llegará hasta que lo haga, quizás pronto, quizás tarde. Como siempre, si les gustó esto y quieren apoyarme o ayudar a que estos capítulos salgan más rápido, o si quieren más información sobre el estado de mis historias junto con actualizaciones semanales, este es el final del capítulo. No olviden dejar su like, suscribirse y contarme qué les parece en los comentarios. Su apoyo es fundamental para decidir si sigo adelante con este proyecto. Un saludo a todos.